Extendemos nuestras manos sobre nuestro hermano Frank. Padre, aquí estamos reunidos en tu presencia, esperando de tu misericordia, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que unja a este hijo tuyo con una doble porción de tu Santo Espíritu. Que las palabras que tú vas a poner en su corazón y en su boca, Señor, lleguen a nosotros. Y que seamos con un corazón fructífero, esperando tu palabra para dar fruto el 100 por uno. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, por intercesión de María, nuestra Madre, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Se pueden dar la paz? Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a todos los que pues, comparten hoy con nosotros, tanto aquí como por el web durante la semana y durante otras oportunidades. Hoy seguimos con el capítulo 25 del profeta Ezequiel. Esta sección que comienza ahora 9 en adelante, pues comienza con el juicio a las naciones. Y dice así del 1 al 5. Me fue dirigida la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos. Ve a los hijos de Amón. Escuchad la palabra del Señor Dios. Esto dice el Señor Dios. Porque habéis dicho ajá contra mi santuario cuando fue profanado, contra el país de Israel cuando quedó desolado y contra la casa de Judá cuando fueron llevados a la cautividad. Por eso voy a entregarte en posesión a mano de los hijos del oriente. Pondrán tu campamento dentro de ti y plantarán sus tiendas en ti. Comerán tus frutos y beberán tu leche. Convertiré Rabat en pasto de camellos y a los hijos de Amón en redil de ganados, y sabréis que yo soy el Señor. Pues aquí comienza como siempre la profecía llamando a Ezequiel hijo de hombre. Y como les dije, aquí comenzamos esta sección del 25 hasta el 32, hasta el capítulo 32. Y esta sección va a tratar sobre el juicio de todas las naciones que rodeaban a Judá. Recuérdense que esos pueblos se pusieron de parte de los babilonios y se alegraron cuando cayó Judá enormemente. El mensaje de Dios es que aunque él tenía un enfoque determinado sobre los pecados del pueblo de Israel, que era lo principal que él tenía en ese momento en su corazón, él no había olvidado las naciones paganas que rodeaban a Jerusalén. Ya en Ezequiel 24 el profeta anunció dijo que un día que iba a venir, cuando terminara con Jerusalén, él iba a ir contra los babilonios. Pues ahora va contra las naciones que rodean a Israel. Y hay que pensar si esto hizo con el pueblo de Dios, que no va a ser con los enemigos del pueblo de Dios. Sobre todo porque ellos se alegraron de la caída de Jerusalén. Y se alegraron por el origen del pecado desde todos los tiempos. ¿Cuál es? La envidia. Bueno, la soberbia y la envidia. La envidia es el pecado, ese fue el pecado del diablo que surgió de su soberbia. Todos estos pueblos envidiaban el esplendor que llegó a tener Israel y estuvieron definitivamente muy contentos cuando fue destruida Jerusalén.
Pero aquí también el Señor le va a decir que esto no fue solamente un castigo para los judíos, sino también que fue una advertencia para los gentiles, para los que no eran judíos. En la primera de Pedro, del capítulo 4, versículos 17 y 18, dice que si Dios juzgó a su propio pueblo en justicia, también debe juzgar a las naciones por sus pecados. Eso lo dice el apóstol Pedro, y yo creo que y lo que viene con este versículo es lo que estaba y es lo que es. Si Dios al que su pueblo, al que le da la Eucaristía, al que Él le dio bautismo, nos castiga y nos zarandea cuando hacemos lo malo, ¿qué no va a hacer con los otros? Los otros tienen un momento de gloria cuando Dios nos está castigando y se crecen y se ponen de lo más contentos y se alegran, pero no sabe que atrás vienen ellos. Con la diferencia que nosotros vamos a ser restaurados y ellos no. ¿Dónde están todos los que se alegraron de la caída de la iglesia? ¿Dónde están? Ni siquiera. ¿Dónde están los babilonios? Ni de Israel. ¿Dónde están los babilonios? En los museos. ¿Dónde están los asirios? En los museos. ¿Dónde está el imperio romano que se lanzó contra la iglesia en los primeros tiempos? En los museos. Y parecía que el imperio romano iba a ganar con lo poderoso que era. ¿Dónde está Atila y Gengis Khan y toda esa gente? En los museos. ¿Dónde está la gente de la Revolución Francesa que quitaron hasta los meses y los días del año cristiano y pusieron otros? En los museos. ¿Dónde está el comunismo? Aunque anda con otro nombre por ahí, pero por lo menos el comunismo original está también en los museos. Porque me estaban diciendo que estaban cobrando creo que a $10 para ver a Lenin. Así que para eso terminó el Vía la Momia, para que cobraran como en un circo. No sé quién dará $10 para verlo, pero siempre en los museos. Eso siempre. Los que hoy están tratando riéndose de los problemas de la iglesia, también serán tocados, porque esa ha sido la historia. Y esto es también el patrón que habló Isaías en el capítulo 13, en Jeremías en el capítulo 42, y que nos va a hablar Amós en el capítulo 1 y 2. De la sección de Ezequiel entre el 25 y el 32, parece haber una cierta fascinación con el número 7. El número 7, ¿ustedes se recuerdan qué es lo que significa? Pacto. Siempre tiene que ver con el pacto de alguna otra manera. Hay 7 naciones a los que se dirige el profeta. La 7ª nación es Egipto, que también tuvo su participación en todo esto, que tiene 7 profecías dedicadas a ella. O sea que el texto termina también nombrando a las 7 naciones. Esto me imagino yo que tiene que ser como un recordatorio de que Israel tenía un pacto y ellos no tenían el pacto. Y llama la atención que Ezequiel, que habla el juicio de todas las naciones, no menciona a Babilonia, que fue el principal instrumento de la ira de Dios. Ezequiel, como Jeremías, estaban seguros, lo dijeron, y yo también lo creo, que Babilonia era el instrumento del juicio de Israel contra un pueblo que era verdaderamente infiel. Por eso que vimos que decía Ezequiel que resistirse a Babilonia era resistirse a la voluntad de Dios, y que por eso lo achacaron, ¿se acuerdan de qué? De estar a favor de los babilonios. Por eso también Jeremías aconsejó someterse a los babilonios, pero será porque lo de Babilonia viene después, o va a ser tan grande que lo han dejado para el Apocalipsis, no sé, no menciona el principal. O también yo me imagino que Babilonia todavía, ellos estaban en Babilonia, Ezequiel estaba en Babilonia, a lo mejor por eso no dio profecía contra, no sé, a lo mejor quiso ser prudente, vamos a decirlo de esa forma. Primero se dirige a los amonitas, a los hijos de Amón. Nosotros desde que llegó Israel a la tierra prometida, hemos visto la gente de Amón ha estado batallando contra Israel. ¿Y cuál es el área de Amón? El área de Amón era entre el río Jordán y el este de Israel. O sea, el río Jordán divide a Israel de norte a sur. Los amonitas vivían del río de Israel hacia la costa. Esa era la parte hacia Jordania, no hacia la costa. Siempre tengo problemas con la derecha y la izquierda, con el este
y el oeste, el este para el lado de allá. Amón es lo que era Jordania hoy, lo que es el reino de Jordania, que este país fue fundado por los ingleses cuando la Primera Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial no existía para nada Jordania, ni existía para nada Palestina. Antes de la Primera Guerra Mundial, Palestina y Jordania eran parte del Imperio Turco. O sea que el reino de Jordania lo establecieron con una tribu beduina que había, que decían que eran sucesoras de Mahoma, que es la casa real de Jordania. Y Palestina, pues trataron de dividir en dos Israel, una parte para Palestina y otra para Israel, pero todo eso tan cercano a nosotros como a los años 40. A nosotros nos parece que el reino de Jordania es viejísimo, pero no, el lugar es viejísimo, que era de los amonitas, pero esa dinastía no es vieja en absoluto. Todo, tanto Palestina como Jordania es una invención de los ingleses, cuando la Segunda Guerra Mundial, que quisieron de esa forma dividir el territorio. No sé qué tenían ellos en mente para poder formar un reino con una tribu beduina, pero bueno, ya la historia se encargará de eso. Este territorio estaba limitado por la montaña de Galaad, que se ve a la mitad del camino cuando venimos de la norte de Israel para el sur. Y el desierto también está por el este. Y lo importante de Amón es que era rico, disfrutaba de un tremendo dominio. ¿Por qué? Porque Amón era el que tenía, guardaba la carretera que cruzaba de norte a sur, todo lo que venía del Asia o que venía de otros lugares, que iba para Arabia a buscar las especies o lo que sea, o pasaba por Israel o pasaba por Jordania. Y como Israel era un poco montañoso, pues casi todo prefería pasar por la Transjordania, por este reino de Amón. Por eso es que tenía tanto dinero, por eso que ganaba pagándole los impuestos las caravanas. Los amonitas, por supuesto, no sufrieron lástima por la caída de Jerusalén y del templo. Esto es fácil de entender porque había rivalidad política entre ellos desde toda la vida. Y por supuesto, pues se alegraron de lo que sucedió. Y también, evidentemente, Amón se aprovechó de la victoria de los babilonios, se agarró y consiguió y se apoderó de todo lo que pudo, tierra, gente, todo lo que pertenecía a Israel. Ellos trataron, como dice, como esta revuelta como es a río revuelto, ganancia de pescadores. Fue lo que hizo Amón. O sea que los amonitas ya desde tiempos antiguos, desde que se opusieron ferozmente a que Israel cruzara la tierra prometida, pues tenían algo contra Israel y por supuesto salían ganando de los despojos de esta nación y se alegraron. Y por eso el Señor le da la profecía, dice: he aquí que yo te entrego por heredad a los orientales. O sea, los orientales, dice el Señor, que iban a venir a comerse todas las cosechas de esta parte de Amón, que era la parte de la cual ellos vivían. Ahí la opinión varía en cuanto a la identidad de quiénes son los orientales. Algunos piensan que puede ser los beduinos, que toda esa zona estaba llena de beduinos. Otros que podía ser las tribus nómadas que vivían al otro lado de Jordán, que esas las encontramos en Jueces 6:3, cuando Israel venía, que también se opusieron a Israel. Otros creen que son los ismaelitas. ¿Quiénes son los ismaelitas? ¿De qué color es el caballo blanco de Maceo? Los ismaelitas son los hijos de Ismael, los descendientes de Ismael. ¿Y quién es Ismael? Uno de los hijos de Abraham, del esclavo Agar, que doña Sara nos metió en ese lío, hasta no Sara todavía atrás, sino Sara la de Abraham, nos metió en ese lío hasta el día de hoy. El pariente mío, Flavio Josefo, que les he hablado tanto de los libros de la guerra judía de Flavio Josefo, que se lo debían leer, que eso nos da una claridad muy grande del final de Israel. Dice que después de 5 años de la toma de Jerusalén, esto se cumplió. Nabucodonosor le cayó encima a Amón. O sea, que cuando se tragó a Jerusalén, atrás se tragó a Amón.
Vamos a ver ahora del 6 al 7, dice así: porque esto dice el Señor Dios, porque has batido palmas y golpeado con los pies y te has alegrado con toda la fuerza de tu alma contra el país de Israel, voy a desplegar mi mano contra ti y te entregaré al desprecio de las naciones. Te extirparé de entre los pueblos, te quebrantaré y te haré desaparecer de entre los países, y sabrás que yo soy el Señor. Sigue aquí pues esta profecía ya terminando con Amón. Pecado que menciona primeramente Ezequiel 25, ahora se amplía. Ellos, los amonitas, tuvieron un tremendo desprecio para la tierra de Israel. Por tanto, cuando hay ese menosprecio contra la tierra de Israel, que fue lo que se unió a la envidia. Y a la envidia que sea uno, la alegría porque hayan sido derrotados. Y ellos tenían que volver a pensar, repito, que ellos no eran el pueblo de Dios. El pueblo de Dios era Israel. Ellos fueron tan tontos que no pensaron que eso suele pasar a Israel, que tenía la protección de Dios, que le podía pasar a ellos. Tal como esta gente que atacan a la iglesia de hoy, tanto las sectas como la televisión o lo que sea, no se han dado cuenta que si nosotros que tenemos el pacto de Dios nos está pasando lo que nos está pasando, ¿qué le va a pasar a ellos que están en contra de Dios? Lo que pasa es que cada cosa en su tiempo, pero así como vinieron contra los amonitas, vendrán con toda esta gente que se están gozando con los problemas y las desgracias que tiene la iglesia en este momento. Como nación, los amonitas pasarían a la historia, aunque los amonitas individuales han seguido a través de sus descendientes, pero también son historia. Ya ninguno se llama amonita. Ahora, ¿cómo se llaman los amonitas? Ahora le dicen jordanos. O sea que prácticamente casi nadie conoce, tú dices por ahí, de ciudadanía amonita y piensa que es algún tipo de refugiado que viene del África o lo que sea, porque Israel tenía restauración, pero los amonitas no tenían restauración. O sea, esta declaración del Señor fue que Amón y Moab, las dos, no serían recordados entre las naciones. Y así fue, tanto Moab como los amonitas fueron absorbidos por los árabes. Y hoy están metidos entre los árabes y nadie sabe cuál de los árabes es amonita, cuál es ismaelita, cuál es de Amón. No se sabe ya en este momento, porque a la larga todos tienen el mismo código genético. Y es interesante porque el ADN de los judíos es muy parecido al de los árabes. No se lo diga porque se insultan, pero el ADN, porque todos son de la misma zona y todos son medios que parientes. Claro que si me oyen no me dejan entrar más a Israel, pero todo, a mí me decía un amigo mío, un judío y un árabe sin ropa, nadie sabe cuál es uno y cuál es otro, porque tienen hasta la circuncisión, así que no se puede definir uno del otro. Parece la zona de la parte de la creación del Señor por ese lado. Conoce también que Abraham, por donde Abraham caminaba, por todo, ¿de dónde era Abraham? De toda esa zona. Abraham era de la parte que hoy es Irak. Así que de ahí viene. Después se dividieron y se clasificaron cuando Dios escogió a Israel, pero el origen de ellos es bastante común. Vamos a ver del 8 al 11, dice. Ya se me perdió hasta aquí abajo. Esto dice el Señor Dios, porque Moab y Seir dijeron, la casa de Judá es como el resto de las naciones. Por eso abro el flanco de Moab, privándole de sus ciudades, de las ciudades de sus fronteras, la gala del país, Beja y Simón, Baal, Meón y Kiriatim, junto con los hijos de Amón. La entregaré en posesión a los hijos de Oriente, para que nunca más se recuerde entre las naciones a los hijos de Amón. Así sigue diciendo el Señor. Moab y Seir. Seir era una ciudad notable, muy famosa, muy grande de los edomitas, del reino de Edom, que hoy por supuesto nadie yo creo que sabe dónde está Seir. Si Seir existe debe ser unas cuantas ruinas, que es lo que ha quedado de todas estas ciudades como un verdadero recordatorio, como un recordatorio de qué es lo que le pasa a la gente que se alegra con el mal
del pueblo de Dios, ya sea de un lado o ya sea de otro de los lados. Moab fue, como les decía, aquí tengo la nota esta, pero ya se lo dije, Moab era algo así, déjame decirlo bajito, como un primo de Israel. Eran parientes. Aún cuando venían de Egipto hacia Canaán, eso lo vemos en Número 22, del 3 a 4, ¿se recuerdan? Aquí hay un personaje que se llamaba Balac, rey de Israel. Si ustedes se acuerdan, el famoso Balac también era pariente de otro que ustedes sí se acuerdan, de Balaán. ¿Se acuerdan de Balaán? El de la burra. Que le pidieron, ya Moab desde esa época le pidió a este Balaán que maldijera a Israel. O sea, todavía no habían llegado y ya había pedido que maldijeran a Israel. Y de ahí, por supuesto, ya ves de dónde viene la historia. Moab atacó montones de veces a Israel cuando llegó a la tierra. Después hay una moabita famosa. ¿Quién es la moabita famosa? Voy a tomar agua mientras ustedes... Ruth. Si Moab se recuerda, es nada más y nada menos que solamente por Ruth. Ruth, la abuela de David, era de Moab, a pesar que vivió gran parte de su tiempo y estableció su familia en lo que es Israel. Por eso hasta el día de hoy se conoce a Ruth como Ruth la moabita. Y dice el Señor, he aquí que la casa de Judá como todas las naciones. Esto entre el contexto de Isaías, esto es como una afirmación burlona para el pueblo de Moab. Le dice, ustedes creen que Israel es como todas las demás naciones, diciéndole, Israel no es como todas las demás naciones. Desde el principio, hasta la burra de Balaam reconoció que era de esa zona. La burra de Balaam reconoció que Israel estaba protegida por Dios. O sea que ellos sabían todo esto desde la antigüedad. Sin embargo, ellos seguían con este encono contra Israel, porque el encono muchas veces es algo espiritual contra lo que pertenece a Dios. Por eso le da la profecía que así como entregó a Israel a Babilonia, Moab y Edom iba a ser entregado al oriente, a toda esta gente que no sabemos realmente quiénes son, si los babilonios, los beduinos o lo que sea, con la diferencia, vuelvo a repetir, que Israel iba a ser restaurada y Moab nunca más iba a ser restaurada, ni se iba a mencionar, le va a ser conocida solamente por esta mujer que es pariente del Señor Jesús, que es de la abuela del Señor Jesús, pero por nadie más. Vamos a ver el 12 y el 14. Dice así, esto dice el Señor Dios, por haber desahogado Edom su venganza contra la casa de Judá, por haberse hecho culpable al pecar tomando venganza de ellos, por eso esto dice el Señor Dios, voy a desplegar mi mano contra Edom, voy a extirpar de ella hombres y animales, y la convertiré en un desierto. Desde Temán a Dedán caerán espada. Descargaré mi venganza sobre Edom por medio de mi pueblo Israel. Actuarán en Edom según mi ira y mi cólera, y ellos conocerán mi venganza, oráculo del Señor. Cuando Nabucodonosor vino contra Judá, también los edomitas, nosotros los de Amón, los edomitas, no solo se alegraron, sino que ayudaron a Nabucodonosor. Se puede decir que esos pueblos que rodearon, muchos se unieron a las huestes de Nabucodonosor para acabar con Israel. De este tipo, lo que hizo el Señor con ellos, lo podemos encontrar en el Salmo 137, el Salmo 137, versículo 7. Y las Lamentaciones, que no las leímos, Lamentaciones 4:2. La frase de tomar venganza con venganza, era una tregua sin respiro que iban a tener esta gente. No podemos o no sabemos con certeza qué fue lo que hicieron los edomitas. Lo que sí sabemos, los otros sí sabemos lo que hicieron. Esta gente, lo único que sabemos es que se pusieron del lado de Nabucodonosor. Es lo que nosotros sabemos. Y el Señor lo dice, yo extenderé mi mano sobre Edom, no como bendición, sino que venía el juicio de Judá, también venía sobre
ciudad sobre todo lo que habitaba esta ciudad, que también esta gente vivía del camino que le llaman el Camino de los Reyes, ese camino que le digo que venía desde el oriente y bajaba hasta Arabia, que en ese momento Arabia era muy importante. ¿Y por qué era importante Arabia? No porque tuviera petróleo. Arabia era importante por las especies. En ese momento las especies, eso que ustedes le echan a la comida, que aquí no huele a nada, pero los que han ido a Israel saben cómo huelen las especies en los mercados de Israel. Que lo diga mi hermana, que trajo un paquetico de especies envuelto, y cuando llegó al aeropuerto el perro daba unos saltos de este tamaño delante de la maleta de ella. Y le hicieron abrir la maleta pensando que traía droga, y lo que traía era las especies esas, que nosotros no lo olimos, pero el perro sí la olió. Si se van a Israel y traen especias, traen a la metida, no sé, bien o sellada. Pero yo creo que tú traías un paquetico, ¿eh, Mari? Sí, pero nos regaló. Mira, un paquetico eso de bodega que se... Porque esas especies venían de Arabia. ¿Y por qué eran importantes? Inclusive en Europa, Marco Polo y toda esta gente que buscaron el camino del Oriente, lo estaban buscando por eso, porque figúrense que en esa época, sin refrigeradores, sin nada, las carnes, ¿cómo se comían? Le echaban, pero también la sal tampoco le daba un buen sabor a la carne. Ellos tenían que echarle especia para que supiera un poco. La salaban, pero comerse una carne salada no es nada agradable, por eso ellos las ponían con las especies. Porque muchas veces yo estaba leyendo, esa gente tenía un estómago a prueba de bomba, porque dice que muchas veces esa carne estaba media podrida y le echaban especies y se la comían así. Yo creo que por eso que se morían tan jóvenes de cosas, porque figúrense en esos calores y matar un cordero, ¿cuánto puede durar un cordero con ese calor? Que lo diga la gente de Cuba, que se pasa la mitad del tiempo sin refrigerador. Por eso Arabia era súper importante, y no solo por eso, también por los perfumes, por el incienso, por la mirra. Todo eso venía de esa zona. ¿Cómo llegó a la devastación que vemos hoy? Que nada más que camello y petróleo, no tengo la menor idea. Pero de que sí, de ahí venía, y también de lo que era de la India. Por eso que estos pueblos donde atravesaban estas caravanas eran ricos, eran pueblos verdaderamente ricos. Vamos a ver del 15 al 17, ahí terminamos porque es muy cortito este capítulo. Dice así: esto dice el Señor Dios, porque los filisteos obraron por venganza y porque se vengaron contra toda la fuerza de su alma, dando muerte solo por la antigua enemistad. Por esto dice el Señor Dios: voy a desplegar mi mano contra los filisteos y daré muerte a los quereteos y los aniquilaré hasta los que queden en la región del mar. Cumpliré con ellos grandes venganzas, con severos escarmientos, y sabrán que yo soy el Señor cuando descargue sobre ellos mi venganza. Los filisteos, ustedes sí lo han oído mencionar más. Los filisteos también fueron los grandes enemigos de Israel. Tan grandes que una vez ellos llegaron a tener el arca. Se recuerdan que en una batalla los filisteos ganaron la batalla y se llevaron el arca, y tuvieron que negociar para que devolvieran el arca, que fue cuando David decide ponerla fija ya en Jerusalén para que no se la robaran. Pero los filisteos han sido los enemigos constantes de Israel desde el principio, y ellos poblaban muchas ciudades, ahora sí, de la parte de la costa, la parte que da a la costa, toda esa parte que sube hasta cerca del Líbano, toda esa es la parte de Filistea, que hoy en día también está asumido una parte por Israel y otra parte por el Líbano. Era esta franja costera que va del monte Carmelo hasta el mar de Palestina. Este largo conflicto entre los filisteos y Israel, eso es historia desde el principio. David lo subyugó, David le quitó el poder que tenía cuando el reinado de Saúl, que David era uno de los lugartenientes del rey Saúl. Eso lo subyugaron también cuando el rey Usías, en segunda de Crónica, bajo Jorán también, el rey Jorán, estuvieron en broncas con ellos. Y por último Ezequías los sometió
cuando se lanzaron contra Jerusalén. Por eso, por todo este tipo de guerra, cuando Jerusalén cayó por los filisteos, como debe ser lógico, se alegraron mucho de la caída de Jerusalén, el gran enemigo de ellos. Pero el Señor también promete traer juicio sobre los filisteos y sobre todos aquellos que estaban relacionados con los filisteos, como esta gente que nadie sabe quiénes son, los cereteos, debe ser algún grupo que estaban ligados con ellos, porque como le dije, toda esta gente son historia. Toda esta gente son inmensamente, a no ser algunos de los del Líbano, todo esto pasó, y los judíos que siguen ahí, todo lo demás es pura historia, como pasa con los enemigos de Dios. Nabucodonosor los castigó porque habían ayudado a los tirios cuando estuvieron sitiando la ciudad. Ezequiel anunció que el Señor iba a eliminar a esta gente y estaba jugando con palabras, decía, iba a cortar a los cortadores, porque esto es lo que estaban cortando los caminos de Israel también en la época de David. Igual como dijo con los amonitas y con los edomitas, él lo dice, y sabrán que yo soy el Señor. El Señor se iba a revelar a estas naciones paganas, estas naciones desobedientes, pero ¿cómo el Señor se iba a revelar? A través del juicio. El Señor se puede revelar a través de la manifestación de una aparición de bendición, pero también el Señor se puede manifestar a través del juicio. El Señor nunca tiene un corazón de venganza. Aquí cuando dice la venganza de Dios, lo que quiere decir es que el rechazo de Dios a lo malo. Dios no puede tener ningún contacto, Dios no puede tener ninguna aquiescencia, Dios no puede tener, decir, tú no eres tan malo, tú eres medio malo. Dios es un rechazo total a lo malo. Es como los imanes, esos imanes que tú pones uno con el otro del mismo polo. Ustedes no lo han hecho alguna vez y no hay forma que tú lo puedas. Ese es Dios y es mal. Dios no tiene cabida en absoluto ni remotamente con el mal. ¿Y qué cosa es la venganza de Dios? Que Dios rechaza totalmente el mal. Y cuando Dios rechaza el mal, esa gente no tiene amparo de Dios. Esa gente que hacen el mal, ¿bajo quién están? Bajo el demonio. Y el demonio promete lo que da, créanmelo. Él dice que le da abundancia de lo que tiene, pero ¿qué es lo único que tiene el demonio? Muerte y maldad. Así que el demonio que lo sirve le da bastante, pero a la larga lo que le da es sencillamente la muerte, que eres el Señor de la muerte. Yo estaba viendo ayer, lo puse en Facebook, en Nueva York, una feria que había ahí, un grupo de la iglesia demoníaca desbautizando a la gente. Como si el bautismo se pudiera quitar. El bautismo no se quita. Eso, iban ahí todo el mundo y así le ponían una cosa en la frente y le decían unas palabras raras, decían, ¿qué cosa? Vete, te desbauticé y ya tú no eres hijo de Dios. Yo decía, eso no le va a quitar el bautismo, pero le va a ganar el infierno. No van a salir ganando absolutamente nada, porque el bautismo, cuando lleguen al infierno se van a dar cuenta que son bautizados. Pero mira a qué punto hemos llegado públicamente en una feria en Nueva York, vestido de negro, con todos los símbolos satánicos. Y después dicen que por qué Nueva York hay tanta violencia y está como está. Y yo puse ayer un video de Nueva York de una persecución de un señor que le robaron en un carro $20,000. Y aquello parecía de película. Como en pleno día, como los carros le daban por aquí y por allá hasta que el tipo soltó el dinero. A plena luz. Nueva York, que Giuliani llegó a hacer de Nueva York una taza de oro. Ya está que no se puede. Pero bueno, vuelvo a decir, el que llama al demonio, el demonio viene. El demonio sin que lo llamen, viene. Imagínate tú si lo llama. Y dirás, bueno, en Nueva York hay mucha gente cristiana. Digo, sí, pero ¿qué hacen? Le pegaron una manifestación afuera a esta gente. Trataron de convencer a la gente que no lo hiciera. No. Así que, sencillamente, de una causa y por otra, lo estamos viviendo nosotros continuamente. Porque la televisión no lo habla, pero la violencia que hay en las ciudades del norte es espantosa. La violencia que hay en Chicago, la violencia que hay en Boston, de espanto. Lo que pasa es que no lo dicen. Y de California ni hablan. Mírate que se metieron en la casa de la bruja mayor y le dieron 3 martillazos al marido,
Pero también eso, si unos delincuentes se pueden meter en la casa de la tercera persona más importante de Estados Unidos, que puede quedar para la vieja que vende en la orilla caramelo. Mira tú a qué grado. Mucha gente dice que eso fue fake, qué sé yo no sé. Pero Trump sí supo agarrar bien el asunto. Dijo, ahora Nancy Pelosi va a saber que de verdad hay delincuencia porque se le metieron en la casa. Sí, él lo cogió por la parte que sea, salen perdiendo, porque de verdaderamente que entren a la casa de la tercera persona más importante del país más grande del mundo, que entren, más difícil que puedan entrar a mi casa. Eso o está raro o los delincuentes tienen ya una sofisticación, porque San Francisco, yo estaba hablando el otro día que yo no sé cuántas cadenas de, no Walmart, pero CVS, se han ido de San Francisco. Las cadenas están cerrando porque dice que entran tumultos de 15 o 20 personas y se llevan todo lo que hay y han perdido cantidad de dinero y están cerrando. Pero nadie se entera porque la prensa no lo dice y creen que no está pasando, pero verdaderamente está pasando. Y eso se resume con lo que hemos dicho tantas veces, ese pensamiento de San Agustín: a que se aparta de Dios, todo se aparta de él. Como le decía, Dios, la venganza de Dios es que Dios no lo protege del ataque del enemigo. ¿Y por qué Dios no lo protege del ataque del enemigo? No porque Dios no quiera, sino que porque ellos mismos no quieren que Dios los proteja. Ahora esta gente que allí se desbautizaron, ¿a quién van a clamar cuando tengan un problema? Al diablo, si el diablo es el señor de la muerte y de la enfermedad. Si ellos sacaron a Dios, rechazaron a Dios, ¿quién va a velar por ellos? Eso es cuando el Señor habla de venganza. No es que diga, te voy a caer arriba y te voy a hacer. Estos filisteos no solo eran enemigos de Israel, sino que se alegraron cuando Israel cayó. Y Israel tenía, a pesar de todo lo que hizo Israel tenía la protección de Dios o la promesa de Dios porque era el pueblo de Dios. Pero los filisteos, ¿a quién tenían? Absolutamente a nadie. Estas cuatro naciones que hemos visto fueron naciones que tuvieron un celo de venganza, un celo de odio contra Israel. Esta gente fueron continuamente llenos hasta el tope de celo y de venganza contra esta nación. Esto fue lo que le cayó. Y las cosas que nos rodean hoy en día, los grupos que nos rodean en estos días, ¿cómo están? ¿Llenos de qué? ¿Contra la iglesia? De odio y de venganza, igual que los filisteos, igual que los edonitas, porque toda esa gente lo que quieren es que la iglesia se derrumbe por puro gusto. Y si llegara a pasar, que no va a pasar, ¿cuántos van a bailar? ¿Cuántos bailarían en la calle por eso? Fíjate que es la misma situación, por eso digo que Ezequiel es tan interesante. La situación de nosotros hoy es exactamente igual que la situación de Israel en la época de Ezequiel. Israel rodeada de enemigos que solamente querían que Israel se cayera por el gusto de verla caer. La iglesia rodeada de enemigos, tanto de sectas como de liberales y todo eso, que están desesperados porque la iglesia se caiga, porque es el obstáculo que tienen ellos. Es exactamente la misma situación y tendrá el mismo final que esta gente tuvieron. Esto es como una preprofecía, podemos decir, de lo que puede suceder con la gente que están con este odio totalmente atacando a la iglesia. Por eso le vuelvo a repetir el cuadro. Israel rodeada por estas cuatro naciones odiadoras, llenas de venganza, y la iglesia también rodeada de gente odiadora y llena de venganza. Y ahora volvemos a Israel, el pueblo de Israel, que era el pueblo protegido de Dios, lleno de gente sin vergüenza, con sus sacerdotes más sinvergüenza que la gente. Miren alrededor, yo no voy a decir, dígame tú si la situación, Israel era, la religión judía en ese momento estaba en caos y rodeada de enemigos. ¿Cómo está la iglesia ahora? En caos y rodeada de enemigos. Pero ¿qué es lo bueno que tiene la esperanza que nos da esto? Sí, que a la larga los enemigos no ganaron. Ganó Israel.
Si esta gente estudiara en Ezequiel, a lo mejor tuvieran un poco más de prudencia, porque así como ganó, después que el Señor le dio más golpe que una pandereta pentecostal a Israel, después volvió a restaurarlo. Si se acuerdan, la palabra restauración es toda la que se ha mencionado en Jeremías, en los últimos capítulos de Jeremías. Restauración, restauración, restauración. Para los enemigos de Dios no hay restauración. ¿Qué es lo único que hay para los enemigos de Dios? Olvido. Es lo único que hay para los enemigos de Dios. El total olvido. Aquí termina este capítulo que es cortito, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora viene muy interesante porque ahora todo esto va en contra de las naciones. De los otros que viene va sobre Tiro, va sobre Sidón. Y cuando lleguemos al rey de Tiro, a esa profecía va a ser muy importante, porque en esa profecía también el Señor está dando una profecía al demonio. Con el rey de Tiro vamos a enterarnos, ahí es donde Ezequiel deja entrever un poco qué pasó con el demonio. Porque es la única vez que hasta ahora ustedes han oído mencionar un rey aquí. No. Y ahí es el único lugar que menciona al rey de Tiro. Así que eso va a estar muy... Cuando lleguemos al capítulo 33, que es cuando Ezequiel habla de los sacerdotes de Israel, agárrense la peluca. Vamos a pasar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.